Seguimos en esta tertulia de viernes 16 de diciembre de 2022. Estamos con Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Grompone, Marcia Collazo y Alejandro Abay. Vamos a un tema de nuestro país. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, envió una carta a todos los partidos políticos con representación parlamentaria en la que los convoca a una mesa común con el objetivo de elaborar un plan preventivo de seguridad pública. En el texto se indica que el principal objetivo es la prevención del delito a través de la colaboración operativa de distintos organismos del Estado. Heber aseguró en rueda de prensa que su intención es que la oposición presente ideas porque es fácil criticar. Miren, nosotros no estamos planteando la idea, estamos convocando a que traigan las ideas. Porque si nosotros planteamos las ideas, pasa lo que siempre pasa, se critican y no se aportan. Ahora empezamos al revés. Ahora estamos pidiendo ideas y después de las ideas vamos a sacar una idea, espero, del trabajo de todos los partidos políticos con representación parlamentaria para que aporten. Porque si aporta el ministerio, es mucho más fácil, más cómodo, solamente criticar lo que se presenta y nunca tenemos una respuesta acorde. El ministro añadió que planteó la iniciativa para poder empezar a trabajar en serio sobre un tema en el que se nos va la vida, dijo. Adelantó que interesa un análisis del delito con foco en causas sociales y culturales y que también se abarcará el tema desde lo educativo, la salud y con trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social. En la carta, Heber pide que cada partido designe a un representante con un perfil técnico para que participe de una reunión preliminar que se realizará el próximo 19 de diciembre. El encuentro será moderado por el coordinador de estrategias focalizadas de prevención policial del delito, Diego Sanjurjo. La invitación, según se explica en la carta, se produce en el entendido de que los órganos de seguridad pública controlan el delito, pero su reducción significativa y sostenible requiere la interacción y cooperación de otros actores que trabajen sobre sus causas. Juan pide la palabra, dale. Bueno, hace unos días, hace un tiempo, el ministro viene anunciando que tiene un plan, pero que no lo puede divulgar porque se debía explicarle a los delincuentes cuál va a ser. Y ahora propone esto. Esto me parece una especie de confesión de parte, ¿no? Que el ministro está desbordado y que no tiene salida, entonces pide esta reunión. Y la oposición naturalmente hace lo correcto, la respuesta que se esperaba, pide la renuncia. Es algo déjà vu. Bueno, yo no creo en asambleas, es decir, no creo en asambleas. Llamar a una asamblea, pedir una asamblea de representantes de los partidos políticos es la mejor manera de no hacer nada. Es decir, creo que es clarísimo, todo esto me parece claro. Entonces, la función del ministro es proponer un plan o retirarse si no puede hacerlo, ¿no? Entonces, estas son las reglas de la democracia representativa y espero que como el ministro se comporte como un auténtico demócrata, es decir, o propone un plan o se va para la casa. Uh-huh. No te va el argumento, que Gonzalo se ríe, pero no te va el argumento de que dice él, bueno, pero lo que pasa es que si proponemos un plan, ya se viene la crítica. Pero hace unos días cacareaba que tenía un plan que no podía divulgar. Inclusive se armó un lío bárbaro porque se había violado la privacidad de la estrategia de no sé cuánto, en fin. ¿Los demás? Marcia, ¿querés decir vos o Gonzalo? A ver. No, le cedo a Marcia si quiere hablar ella. Yo tengo... Dale, Marcia. Bueno, como quieras, Gonzalo, ¿eh? No, bueno, está bien. Mira, dale. Yo lo que pienso es que estoy de acuerdo con Juan. No es manera, me parece muy bien, me parece muy bien la convocatoria, un diálogo interpartidario a nivel parlamentario con representación popular, pero me parece totalmente inadecuado que se plantee desde un Ministerio del Interior. Para hacerlo se debería hacer a nivel gobierno, en general, a nivel Poder Ejecutivo y no a nivel de un ministerio. No se entiende. Segundo, realmente el tono deja mucho que desear. Yo no entiendo hasta dónde falta la noción de empatía en este gobierno, ¿hasta dónde? Habría que hacer como en la escuela cuando aquellas máximas que nos decían
Háblale al otro como te gustaría que te hablaran a ti. Pregunto, ¿le gustaría al señor Heber que lo llamaran a dialogar con ese tono de superioridad y hasta de fastidio con el que habla? Porque es muy fácil criticar, ya que dicen que tal cosa. ¿Cómo vamos a empezar así una invitación a dialogar? Bueno, una torpeza increíble, pero además estoy de acuerdo con Juan en que pregunto, ¿no? ¿Cuál es el límite esperable en una democracia para pedir que un ministro renuncie? ¿Dónde está ese límite? ¿Hasta dónde podemos traspasar todas las reglas de lo que debería ser el correcto funcionamiento de un ministro? El cumplimiento más o menos esperable de los objetivos de un ministerio, más o menos esperable. Porque aquí lo que hay de por medio son cometidos de un ministerio, función ministerial, objetivos a cumplir en base a la ley, pero también en base a los programas propios de este gobierno. Bueno, ¿se han cumplido o no se han cumplido y en qué grado? ¿Se espera o no se espera a que este señor renuncie? Eso lo digo así, en forma preliminar. ¿Los demás? A ver. En realidad no estamos... Dale, bueno, dale. No estamos enjuiciando la actuación global del Ministerio. Lo que estamos tratando es el tema concreto de la convocatoria. Y tiene razón, me parece, Marcia, cuando apunta a dos cuestiones. Una de ellas tiene que ver con que quizás una convocatoria así no debería venir del Ministerio del Interior, sino del Gobierno. Es decir, en todo caso... En fin, otras veces se ha dado siempre del Gobierno, ¿no? Tabaré lo hizo más de una vez, después en fin, respetó más o menos el objetivo de la convocatoria, pero lo hizo él. No Mujica fue, también. No fue, sí, Mujica sí, al principio, en algún momento también. Quizás esta convocatoria le debería haber hecho el presidente, ¿no, verdad? Sería más apropiado. Y lo segundo que dijo Marcia, el que comparto, es que el tono de la convocatoria tampoco fue el más apropiado, porque empezar diciendo, o en el medio del discurso, decir que hago esto porque si no después, si yo propongo algo me lo critican, que fue más o menos lo que pudo haber dicho Heber, no parece lo más apropiado para alguien que está invitando a participar. En lo tercero, que coincido ahora con Juan, ¿te influyó porque le pichaste los apuntes en la previa? Porque le miré los apuntes y porque además lo oí, porque me lo dijo, es que realmente yo creo que no sirve para mucho, de verdad, una convocatoria de esta naturaleza, ¿no, verdad? No creo que, aparte de las cuestiones de forma que señalaba recién, y que antes había mencionado Marcia, aparte de esas cuestiones, en el fondo una reunión de esta naturaleza difícilmente lleve a algo. Me hace acordar algo que tiene que ver con el reportaje que le hicieron a Saldain hace un rato. De toda la actuación de Saldain estuvo precedida por una enorme convocatoria, muy bien hecha en ese caso, de muchos actores sociales y políticos, y sin embargo lo único que consiguió fue que le atacaran algunos puntos de vista expuestos por él a través del proyecto de reforma, pero no hubieron contribuciones reales a un proyecto de reforma ni de la seguridad social ni de las jubilaciones en concreto. Entonces uno piensa difícilmente una convocatoria de esta naturaleza, aún bien formulada, llevaría a algo. Creo que no. Sí, creo que podría haber, sería mucho más útil, creo, ¿no? No estoy en el lugar del ministro ni el presidente, pero creo que podría ser más útil tener tratos directos con personas claves de la sociedad y de la política para tratar estas cuestiones, que hacer una convocatoria pública abierta en la cual además cada uno va a salir con el discurso político, pensando en el año 24, no habrá las elecciones o algo por el estilo. Entonces, caramba, yo discrepo con la forma que por las razones que anotó Marcia y que yo comenté, discrepo de alguna manera con la forma que se ha hecho la convocatoria, y creo que así como está planteada no va a llevar a nada. Gonzalo, ¿vos sos más optimista o no? ¿Estás bueno, voy a tratar de ser más optimista porque están todos alineados. Y entonces vamos a decir nos algo complotamos distinto. En secreto. Y me di cuenta del complot. Entonces, lo cocinan en el camino de ida, lo que pasa es que te dejan afuera. Y está prohibido hablar de los temas cuando vienen. Capaz que sí, bueno, pero ¿qué haces? Yo dije que lo oí acá, no lo oí antes. Lo leíste además. Y lo leí porque tiene una pantalla. Ustedes recordarán que Juan
siempre traía apuntes en un papel a mano, como los que traigo yo. Pero no, él ahora viene con una tablet y entonces tiene todo prolijamente escrito en la tablet, y es mucho más fácil leerle la tablet que leerle los apuntes. Es para salvar el planeta. Bueno. Sí. Yo creo que pedirle la renuncia al ministro Heber, yo creo que es tan tonto como la insistente forma en que la oposición le pidió la renuncia al ministro Bonomi, cuando el ministro Bonomi era ministro del Interior. Es decir, el tema no era Bonomi, el tema no es Heber. Evidentemente el Uruguay está viviendo un tipo de violencia que no era la violencia con la que vivimos nosotros en nuestra juventud. En nuestra juventud te podías agarrar las piñas, esas cosas pasaban. No seguimos viviendo, porque somos jóvenes. Sí, bueno, en mi juventud entonces. Pero no es esto, no es lo que tenés hoy, una persona con 37 balazos, desmembrada. Y esto evidentemente está vinculado con el crimen organizado, con la droga, con todo eso. Entonces, yo lo que sí estoy de acuerdo con lo que han dicho los tres contertulios, es de que este no es un tema para resolver a nivel técnico. Me parece que la propuesta es buena, de llamar a la sociedad a reflexionar conjuntamente sobre este tema, pero evidentemente no es un tema técnico, porque la misma convocatoria lo está diciendo. Las raíces de este problema están en la educación, están en la pobreza, están en la marginalidad. Entonces eso no se resuelve desde el Ministerio del Interior y mucho menos con técnicos. Yo estaría de acuerdo con convocar que el presidente o la coalición tome esta iniciativa y diga, bueno, doblemos la apuesta, llamemos a los partidos, pero además, no solo a los partidos políticos. Yo creo que esto es una cuestión para la sociedad civil. A mí me gustaría que hubiera que se llamara a una discusión donde participaran referentes políticos importantes que quedan en el país. Estoy hablando de Sanguinetti, de Mujica, de Astori, que están ahí, pero también gente de la academia, gente del mundo del arte, del periodismo, es decir, figuras. Y por supuesto algunos técnicos en campos específicos, porque tienen que haber. Pero a mí me parece que la iniciativa es buena. Más allá de la forma en que... Decir que eso es otro, si fueran figuras de peso y de... Claro, yo creo que es un tema que tenemos que discutir, tenemos que discutir entre los dos, porque esto evidentemente es un tema que se nos escapa de las manos, porque además es multidisciplinario, ¿no? No es que vos arreglando o poniendo más policía o poniendo más represión lo vas a arreglar, no, tampoco más educación lo vas a arreglar, pero todo esto está vinculado, es decir, nosotros en términos de cuántos personas estamos dejando, cuántos jóvenes estamos dejando sin educación, que entren en la sociedad, y sin educación quiere decir sin posibilidades de futuro, es un tema fundamental, porque esto nutre al narcotráfico, a la violencia, al crimen, es decir, hay muchas cosas que están vinculadas. Entonces, a mí la iniciativa me parece muy buena, de convocar a la sociedad a debatir sobre esto. Me parece que no es un tema técnico. Y tampoco me parece que tengamos que ahora empezar toda una serie de reclamos para que dimita el ministro Heber, porque sería tan tonto como lo que se hizo anteriormente con el ministro Bodó. Yo quisiera aclarar que la educación arregla el problema, lo que pasa es que lo arregla en 20 o 25 años, ¿no? Arregla a largo plazo, sí. Bueno, pero hay que empezar ahora. Ya ves los problemas que bueno, hace 30 años que no empezamos. Hace 30 años que venimos en picada. Y sin embargo, todos los esfuerzos que se han hecho para querer mejorar eso han encontrado una oposición férrea, no se ha podido cambiar casi nada en 30 años, pero las indicaciones del Uruguay, nosotros estamos, como yo escribí el otro día en Voces, estamos en el podio, es decir, de los 3 países de la América Latina cuyos jóvenes de 20 años han tenido el menor número de años de escolaridad. Digo, es una cosa espantosa. Estamos generando... ¿Qué futuro tenemos como país si no somos capaces de arreglar eso? Y sin embargo, todos los intentos de reforma han sido, y el de ahora también, hay una oposición férrea, no hay forma de entrarle, los estudiantes, los profesores... Sí, pero ahí nos fuimos a la reforma educativa. No, pero es que es parte del problema. Es parte, entiendo el punto. Perdón, sí. A ver, Marcia. No, estoy de acuerdo con lo que dice Gonzalo, en todo, menos en lo del ministro Heber, pero ya está, yo ya lo he dicho varias veces, para mí
Una cosa es la situación macroestructural del país, en la que estoy totalmente de acuerdo, y otra cosa son las personas de carne y hueso llamadas a desempeñar diferentes servicios. Recordemos que la palabra ministerio justamente hace referencia a eso, ¿verdad? Servicio, oficio, función. Y bueno, y para una democracia no es saludable que poco menos que haya una inamovilidad de los ministros en determinados momentos que son candentes. Pero lo que quería era remarcar que pensemos, la democracia uruguaya como tal es muy joven todavía. Se puede decir que nació recién a partir de la Constitución de 1917, recién ahí y hasta por ahí. Porque si ustedes se acuerdan, en la Constitución del 17 empezó el sufragio universal masculino, recién ahí empezó. Antes votaba un puñadito de gente en este país, no era una democracia, en el buen sentido. Después todavía tuvimos que esperar a que se sumara el voto femenino, que fue con Valdomir, con la elección de Valdomir. Después pasó la dictadura militar, que no fue poco tiempo, duró bastante. Entonces, me gustaría que alguien hiciera la cuenta de los años efectivos de democracia que tenemos. Son poquísimos. Nuestra democracia todavía está en pañales y encima está siendo hackeada de todos lados. Yo quería nada más, no quiero monopolizar el uso de la palabra, quería nada más recordarles que las señales sanas de una democracia son la verdadera participación popular, porque al fin de cuentas no es ni una monarquía ni una dictadura, ¿no? Se supone que hay una participación del pueblo que tendría que exceder nada más que el momento del voto, como es ahora. Primero. Segundo, no podemos meter en una democracia elementos que atentan contra ella, son los enemigos íntimos de la democracia. Por ejemplo, los que se dedican a bombardear el Poder Judicial, ¿no? O los que se dedican a amordazar a la prensa. Los medios de comunicación son parte de una democracia, tienen que ser objetivos y dejarse en lo posible en esa objetividad. Ahí aprovecho a felicitar a determinados medios de prensa actuales, porque han dado sus buenas señales. Por ejemplo, el semanario Búsqueda, cuando sacó la caricatura del presidente de la República, hace muy poco, con un cuerpo de pescado. No es para denigrar al presidente de la República que lo digo, no me malinterpreten. Lo digo nada más que para mostrar que el semanario Búsqueda ha dado ejemplo de funcionamiento democrático, nada más. Pero ahí, ¿por qué lo vinculabas al tema que estábamos hablando, Marcia? Porque justamente la democracia es la que está enferma en Uruguay. Entonces la educación anda horrible, estuvo horrible, estoy de acuerdo con Gonzalo, y está horrible ahora por las señales que estamos dando de la nueva reforma, porque el Poder Judicial no está siendo respetado, porque no hay un equilibrio entre los tres poderes, porque la prensa tampoco es libre, lo sabemos todos. Entonces, el caso de Heber y la seguridad se inscribe en ese gigantesco rompecabezas. A eso voy. Vos decías, la prensa no es libre, y Alejandro miraba así como asombrado. Asombrado, sí, creo que la prensa en Uruguay es de las prensas más libres que debe haber en el mundo en este momento. Realmente lo creo. Sí, ¿no? Bueno, pero... Al margen de que uno Alejandro, pueda confiar más o menos en algún periodista o algún medio de prensa, pero sí, hay cosas que a mí me horrorizan que se dicen en la prensa, pero bueno, es fruto de que la prensa justamente es libre en Uruguay, y yo creo que sí que es libre. Y lo de los grupos que atentan contra la democracia, sí, ha habido de todo acá en Uruguay, ¿no? Incluso atentados contra la democracia con las armas, ¿no? ¿Verdad? Que no es una cosa menor y que sigue pesando. Bueno, pero ahora ahí nos estamos yendo ahora, sí que estamos yendo totalmente de tema. Vamos a volver al foco, porque... estoy hablando del foco, estoy hablando de los problemas que tiene la democracia. Y cómo se refleja esto de alguna manera en la realidad actual. Yo, para resumir, porque Romina, si no vamos demasiado del tema, para resumir, sí creo que estaba una convocatoria como esta, lo repito, me parece que debería haber sido hecha por el propio presidente de la República o alguien representativo del gobierno, más que un ministro del Interior aislado. En segundo lugar, que no creo que sirva para mucho, aún en esas características, la convocatoria no creo que dé mucho resultado.
Y en tercer lugar, por supuesto que no me parece bien la forma que Heber, quizás un poco torpemente, introdujo alguna expresión, por lo menos en lo que yo he oído que dijo respecto a esta convocatoria. Alguna expresión como esa referida a que bueno, que si no todo el mundo después uno hace un si va el ministerio con una propuesta, después lo critican. Lo único que hacen es criticarla. Bueno, que no es que no sea así, pero no tenía ninguna necesidad de decirlo si lo realmente pretendía era una convocatoria seria, ¿no? Dale, perdona. No, está bien. Te doy la palabra. Veo un mensaje de la audiencia. Daniel, por ejemplo, que defiende la gestión que se está haciendo en seguridad. Dice: quien se informe medianamente se da cuenta de que el combate al delito viene siendo favorable. Se ve todos los días resoluciones de crímenes, desarticulación de bandas y confiscación de drogas. Llamar a una reunión, dice él, me parece una maniobra política para que el Frente Amplio diga que no o pida que el PIT-CNT y la Intersocial también intervengan. Sí, bueno, seguramente es así. Es una medida política casi electoral. Sí. Y la respuesta también va a ser una respuesta política y casi electoral. Sí, por los términos en que está formulado, ¿no? ¿Verdad? Y bueno o malo es así, ¿no? Sí, pero es una lástima. Es una lástima. Es una lástima porque yo, bueno, pero no voy a discutir con Marcia, que es historiadora, pero en mí... ¿En tu larga vida? No, en mi larga vida he vivido en diferentes países. Para mí, Marcia, la democracia uruguaya es una democracia con bastante experiencia, comparado con otros países en los que he vivido que también eran democráticos, pero que tuvieron sus pasos y también tuvieron todos los problemas que tú mencionaste, que las mujeres no podían votar, que los analfabetos no podían votar, y se fueron superando. Yo creo que el Uruguay es una democracia bastante moderna y por lo tanto yo le exijo que este tipo de problemas, nosotros creo que tenemos los instrumentos para tratarlos. Tenemos los instrumentos para convocar a la sociedad. Si los partidos políticos no son capaces de resolver esto porque entran en la pugna electoral inevitable, entonces hay que convocar. Y yo creo que la democracia uruguaya debería ser capaz de hacer eso. Hacer como decía, una convocatoria que no salga solo del Ministerio del Interior. Creo que la coalición tiene que tomar la oportunidad para decir, bueno, hagamos una convocatoria más alta, porque no es solo la violencia el problema, acá hay muchos problemas. Está el problema de la deuda, está el problema del atraso cambiario, está el problema, la inflación está más o menos controlada, hay problemas de todo tipo, hay problemas de la rigidez del aparato estatal para la gente que está tratando de hacer empresas en este país. Hay muchos problemas que hay que tratar y no es solo la violencia y la educación, hay problemas mucho más grandes y a mí me parece que sería muy bueno y creo que la democracia uruguaya está en condiciones de hacerlo, de decir, bueno, pues veamos esto en su amplitud y ver qué es lo que podemos hacer. Resolver el problema de la violencia y al mismo tiempo darse cuenta que tenemos otras cosas ahí que tenemos que darle más atención.